Hola ideadores, hoy vamos a reciclar una caja que tenía por ahí y vamos a dejarla así de bonita. Yo la he decorado con motivos de San Valentín, que ya queda poquito y me parece ideal para nuestro regalo, pero lo podéis decorar con el motivo que queráis. ¡Vamos allá! Hola ideadores, hoy voy a trabajar con esta caja que era de un cuaderno de estos tipo para hacer un bullo. Mirad qué bonito venía, todo con su papel, el velum, que lo había guardado aquí también por si acaso me sirve para algo. Y bueno, la cajita muy mona puesta, era un cuaderno de cuero vegano, que lo de cuero vegano no lo entiendo, imitación a piel, vamos. Pero la caja es muy mona y la voy a reutilizar. Entonces la vamos a decorar porque además se acerca San Valentín y viene muy bien esta para poner nuestros regalitos. También os quería enseñar, mirad esta pintura. La pintura está bien, pero se ha ido quedando un poco espesa. Entonces le voy a echar un poquito de agua y luego la mezclaré para que se diluya un poco. Como es una pintura al agua, para diluirla no tenemos más que añadir agua y mezclar. No la quiero diluir mucho, pero sí un poquito, porque era una pintura en la tiza y estaba ya demasiado densa. Ahora lo único que tendré que cuidar y limpiar bien mi pincel después. Y como os digo, vamos a pintar la caja. Yo la voy a pintar por fuera, las dos partes. A ver, que esto se me ha mojado. La parte esta de dentro también la voy a pintar, pero solo la parte de abajo. Porque la parte de arriba por dentro no la quiero pintar para que no coja demasiado volumen en la parte esta que roza, porque si coge demasiado volumen no voy a poder cerrarla y abrirla bien. Y como esto sí que lo voy a tener que pintar, pues así por lo menos para este otro lado no lo pinto. La podéis directamente pintar con, bueno, pintura o imprimación, o también lijarla un poco primero. Al lijar pues abrís el poro del cartón y cogerá mejor, pero bueno, yo creo que al ser un cartón, aunque sea así medio plastificado, no va a tener problema de que la pintura coja bien. Mi caja ya se ha secado y le he dado luego además una capa de este color organza, simplemente porque no sea un blanco puro, es un blanco roto con un ligero tono de beige. Y ahora la voy a decorar con un stencil. Yo voy a utilizar este de aquí, que tiene unos adornos muy bonitos. Además, mira, de arriba abajo me da para toda la tapa. Así que, y lo voy a hacer en color rojo puro. Lo voy a hacer empleando un pincel de estarcir, que voy a descargar mucho antes. Cuando ya esté así bastante descargado, ¿lo veis? Entonces vendré aquí y empezaré. Voy a empezar por una esquina y seguir hacia el otro lado, a pequeños círculos. Hola, ¿estás por ahí pero no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Hacerlo con cuidadito, que no os pase esto que me ha pasado a mí, que se me ha movido la plantilla. Pero bueno, si os pasa ya sabéis que las toallitas, si están en fresco, mirad, no quiero hacerlo más porque estoy hasta levantando la pintura. Bueno, esta parte
parte del centro no la he pintado porque luego vais a ver que la voy a cubrir, pero este es el aspecto que le quiero dar a mi caja. Quiero dárselo también a los bordes, entonces vamos a intentar coger una zona que se parezca a lo que sigue aquí y lo vamos a hacer también por el borde, y luego la parte de abajo la haremos también. Y ahora tengo aquí este cartón porque voy a hacer decoupage sobre mi caja, pero no lo voy a hacer directamente sobre la caja, sino que lo voy a hacer sobre un cartón que luego pegaré. Por eso en esta parte no me importó no hacer el stencil. Entonces primero había recortado un cartón de 16 por 16 porque es lo que me mide el cuadradito de la servilleta, pero luego lo he recortado a 13 de alto porque si no 16 se me salía de la caja, y así tiene un margen por cada lado, que es lo que queda bonito. Y tengo estas dos servilletas de París que me parecen muy románticas porque voy a hacer la caja para guardar en un regalo de San Valentín. Entonces por un lado tendríamos esta con los tonos rojos, que le iría muy bien, que yo creo que es lo que voy a tener porque la otra que tengo es esta, pero esta la tendría que poner así, bueno, con el corazón tampoco quedaría mal, pero yo creo que voy a poner esta de aquí. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser preparar el cartoncito. Le voy a redondear las esquinas porque me parece que queda mejor. Entonces con la corner, esto claro, si tenéis una troqueladora de esquinas más pequeña, pues no se puede troquelar el cartón de doble, o sea, el cartón este de 2 milímetros que yo he cogido, pero si cogéis un cartón más fino lo podéis hacer igual. Y ahora la vamos a pintar para tener una base clara sobre la que luego hacer el decoupage. Lo podéis pintar de blanco o con este mismo color organza. Lo importante ahora cuando lo pintéis es que no pintéis solo la superficie, pintéis también el bordecito este de aquí. Y aunque no quede perfecto, ya sabéis que como luego vamos a hacer el decoupage, me vale una capa y listo. Por cierto, que cuando mezclé toda la pintura blanca con el agua, metí el pincel hasta aquí, y eso la Sociedad Defensora de los Pinceles me ha recordado luego a la cabeza que eso no se puede hacer. El pincel siempre hay que meterle, pues como mucho como lo tengo yo ahora, nunca hasta la virola, que es la parte metálica, y yo lo hice. Entonces intentad no hacerlo. A ver, lo suyo sería haberlo mezclado con un palito o con cualquier otra cosa. Y si lo hacéis luego, limpiad muy bien el pincel. Bueno, pues ya he recortado mi servilleta, le he quitado las dos capas que no tienen el dibujo y ahora voy a hacer aquí el decoupage. Ya sabéis, un medium para decoupage, un pincel con las cerdas finas, ponemos una capa por debajo de medium que sea fina, que esté bien extendida, colocamos nuestra servilleta, nos ayudamos de un plástico para extender y desde el centro hacia afuera la servilleta y que no quede ninguna arruga, y aplicamos otra capa de medium por encima. En este caso, antes de que se seque la servilleta, de que le añadamos la segunda capa de medium, vamos a lijar los bordes para quitar el resto de servilleta. No quiero lijar demasiado para que no me asome el cartón, entonces prefiero hacerlo ahora, que con la servilleta un poco húmeda es más fácil, aunque
hay que tener un poquito más de cuidado para que no se rompa. Pero si hemos hecho la capa de abajo fina y bien extendida, como os digo, no habrá problema. Y ahora aplicamos la otra capa de medium para decoupage para proteger, acabar de pegar la servilleta, que esta vez tiene que ser un poquito más abundante. Ya se ha secado mi decoupage, dejad que se seque muy bien. Y ahora vamos a pegarlo. También os quería enseñar lo que he hecho con la parte de abajo. La parte de abajo, la parte de dentro la he pintado de rojo para que esté a juego con toda la caja. Y sin embargo los laterales los he dejado sin hacer el stencil, porque así cuando esté cerrada la caja sí que se va a ver toda cubierta con el stencil, pero no le voy a añadir más volumen. Es lo que os digo. De todas maneras, después de barnizarla, lo que haré será enjabonar esta zona o echarle cera a esta parte de aquí para que abra y cierre mejor. Y como os digo, ahora vamos a pegar esto aquí. Habrá que pegarlo centrado y colocarle algo encima para que el peso haga que se quede bien pegado hasta que seque nuestra cola. ¡Ay! Perdón, que antes de eso quiero oscurecer los bordes. Entonces voy a coger una tinta permanente para que no se me vaya luego con el barniz, si es barniz al agua. Si el barniz si no es permanente, tenéis que usar un barniz que no sea al agua o aseguraros de dejarla secar muy bien. Y yo voy a usar esta de aquí, la Ground Espresso. Y voy a pintar también el bordecito este que habíamos pintado de blanco. Con la tinta, una esponjilla, vamos a ir manchando todo el borde para darle un cierto aire envejecido y sobre todo que no se vea tan blanco este borde. Y ya que estoy, y porque también si no se vería muy raro que estuviera esta imagen oscurecida y el resto tan blanco, pues voy a oscurecer un poco los bordes de mi caja. Si te está gustando, dale al like. También me encantaría que me dejaras algún comentario. Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales, que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace. Muchas gracias. Esta parte de aquí no la voy a oscurecer pues para que se vea como más limpio, que no se vea sucio justo lo que va a estar en contacto con nuestro interior. Pero vamos, lo podéis oscurecer si queréis. Como os digo, vamos a poner cola aquí y lo pegaremos. Lo ponemos centrado. Si queréis podéis medir para ver dónde está el centro. Yo la verdad es que me suelo apañar bastante bien así. Y lo que voy a hacer también va a ser colocar estos dos corazones que yo tenía por aquí guardados de una de las veces que me ha sobrado porcelana o masa de modelar. Y los tengo pintados de rojo. A ver, que no tapen la luna. Y además van muy bien porque este tiene unos dibujitos así como hacia arriba que se corresponden muy bien con las curvas que hicimos de nuestro stencil. Entonces, como os decía, vamos a colocarle ahora un peso encima para que se quede bien pegado. Luego lo que creo que voy a hacer va a ser dar un poco de, mira, esta pasta que es una pátina plateada simplemente en estas zonas
que os he dicho del adornito del corazón, para que destaque un poco más. Lo dejamos secar y lo barnizaré. Pues mirad qué bonita ha quedado nuestra caja. Yo estoy encantada con el acabado. Con esa pareja y esos corazones la veo ideal para el regalito de San Valentín. Y bueno, le he añadido, como os dije, jabón. Y gracias a eso la voy a poder abrir con una sola mano. Que este tipo de cajas con una sola mano cuesta. Pero mirad, por dentro, con su rojo, queda ideal. ¿Qué os parece? ¿Os animáis a decorar alguna? Nos vemos pronto.